todos amigos del Circuito de Éxitos, sentada aquí haciendo el quito mi querido Román Losinski el día de hoy. Y bueno, listos para conversar de esto, los retos de la oposición venezolana en el próximo trimestre, cómo debe reorientar su planificación, sus estrategias. Tenemos unas primarias en puerta, ¿verdad? Y vía telefónica, como les comentaba antes del corte, tenemos a Colette Capriles, licenciada en Psicología Social, magíster en Filosofía, profesora de Teoría Política de la Universidad Simón Bolívar. Y aquí en el estudio doy la bienvenida a María Verónica Torres, constitucionalista, politóloga, profesora universitaria, consultora política, y con ellas dos vamos a estar conversando este tema álgido para los venezolanos. Colette, bienvenida. Buenos días, yo iba a decir buenas tardes. Buenos días, Colette. Buenos días, Graciela, un gusto irte. Igualmente, tiempo sin conversar contigo, pero Sí, bueno, hombre. Ya te llevaré para hablar de mercado y negocios de algo a la 1:00 ¿Cómo p.m. no? Claro que sí, claro que sí. Y bueno, Verónica con nosotros por aquí. Bueno, vamos a poner un contexto. Se lo voy a dejar a Vero y tú, por favor, Colette, tú intervienes cuando quieras, ya tienes sus audífonos. Hagamos un contexto de las circunstancias en este momento de primarias. ¿Dónde estamos parados? Verónica, bienvenida. Hola Colette, ¿cómo estás? Un Hola, placer ¿qué compartir tal? contigo. Igualmente. Bueno, ¿dónde estamos parados? La parte, como digamos, informativa. A, B, C, D. Ok, ayer fue un día extremadamente noticioso porque tuvimos el tema de este recurso que pareciera que avanzara Lo de en el Ratti. TSJ, sí, contra las primarias, pero al mismo tiempo tenemos un Capriles que no termina de decidir si va al debate o no. Ayer estuvo muy ambiguo en sus declaraciones. Y por otra parte tenemos una María Corina que parece bastante avasallante, ¿no? Por lo menos es lo que se ve. Entonces yo creo que el verdadero escenario, Graciela, es cómo nos vamos a preparar para el consenso. Porque pareciera que las primarias se pueden hacer imposibles. Ayer cerró un proceso importante la Comisión Nacional de Primarias. Creo que hay un gran logro. Hay 381.500 inscritos en el exterior para votar en la Comisión Nacional de Primarias. Eso representa el 10% del rep de los que están inscritos afuera para votar. Eso es bastante para una elección de naturaleza primaria. De hecho, Capriles en el año 2012 gana las primarias y luego en las elecciones presidenciales del 2012 él saca el doble de votos. O sea que si mantenemos esa estadística, el voto en el exterior puede ser importante. Ahora bien, si tenemos un proceso político desde oposición y desde gobierno que pareciera no favorecer las primarias, entonces tendremos que prepararnos para dos cosas. Uno, para una negociación entre factores de oposición y gobierno que no incluirá a toda la oposición. De hecho, a mí me llamaba muchísimo la atención el comunicado de Capriles, que no era la Comisión Nacional de Primarias, sino más bien era a la comisión esta de la unidad que es presidida por Barbosa, la plataforma de la unidad. Me llamaba muchísimo la atención que Capriles se saltaba a la Comisión Nacional de Primarias, que en este momento, así como hemos pasado por muchas instituciones, está dando las instrucciones. Así es. Eso es así. Entonces Capriles se dirigía directamente a Barbosa, se pasaba el semáforo con la Comisión Nacional de Primarias, más con una intención política muy clara. Sí. Entonces, para mí hay dos escenarios, ¿no? Claramente. Decías negociación Negociación uno. ¿Y el otro? Y el otro es un consenso político. Ahora bien, yo creo que estamos viviendo un proceso interesantísimo porque más que el consenso político, estamos viendo un consenso ciudadano y una madurez política en Venezuela. O sea, los ciudadanos han llegado a la conclusión de que ciertas ideas y ciertos parámetros políticos no favorecen el desarrollo de los pueblos. Y en ese sentido están migrando hacia algunas ideas, incluso se pudiera decir hacia ideas liberales, incluso hacia el libre mercado. Se ha potenciado muchísimo el tema del emprendimiento. Bueno, pero es que yo lo vivo todos los días en mi programa, Verónica. Sí, yo O sea, te lo digo que la gente, hay un cambio de mindset allí. Yo no estoy esperando que me arreglen este país. Yo voy a hacer mi cosa yo. Ya vas a hablar, Colette, porque quiero tu opinión de todo esto. Claro que sí. Claro. Sí, claro, no, es que es muy bueno lo que ha hecho Verónica de hacernos una primera... Claro, hay que poner la cosa en contexto. Okay, Claro. Primer mapa, sí. Dice consenso político y más que eso, los ciudadanos estaban en ese Yo punto. creo que hay un consenso ciudadano. Yo creo que
los ciudadanos venezolanos tenemos una madurez política en este momento en el que ya, a mí no me gusta hablar en estos términos criollos, ¿no? Pero el venezolano ya no come cuento, Bueno, pero a veces es bueno para que la audiencia esté clara que están con ellos. Con exactamente, ajá. No come cuento. O sea, el venezolano sabe distinguir la demagogia, sabe distinguir la manipulación en el discurso público y sabe perfectamente ahora qué quiere. ¿Y qué quieren los venezolanos? Un programa de gobierno claro, unas estrategias económicas claras de recuperación del país y oportunidades de todo tipo. Y bueno, o sea, eso es una madurez política que nos ha costado mucho trabajo. Así es. Y fíjate, tú citas eso y con eso quiero que se incorpore Colette ya en esta discusión interesantísima. Por aquí decía Diosdado Cabello, porque estaba leyendo en uno de los titulares más temprano, que ese señor Ratti no tenía que ver nada con el PSUV. Sí. ¿Qué te parece? Entonces, óyeme, ya va. Y te lo ato a eso que me estás diciendo, que ya el venezolano sabe perfectamente bien qué es lo que es demagogia, qué no. Bueno, yo espero que sí, Verónica, y si no, el deber de nosotros decírselo aquí. No, sí. Okay. Mira, sí, cuando uno va a las comunidades y yo trabajo con los gobiernos locales y con los consejos municipales y el ciudadano sabe. Ahora, por eso yo te hablaba de la negociación política. Sí, aquí se ve, aquí está exactamente esta cifra contra este señor Ratti negó que el dirigente político forme parte de las filas del oficialismo. Sí, por eso te hablaba de la negociación política, porque Diosdado desde hace tiempo ha estado posicionando una línea, y es la línea de la negociación. Incluso él adelantó tipo tubazo hace unas semanas la posibilidad de negociar Citgo, de que Capriles estaba tratando. No sé si es cierto o no tengo información, pero desmeritar a Ratti y al mismo tiempo hablar, y en esa línea, hablar también del tema de las negociaciones por fuera del ojo público, pareciera que es otra línea dentro del chavismo. Bueno, queridísima Colette Capriles, quiero saber dónde, háblanos. Okay. Tengo, digamos que coincidencia y diferencia con la exposición, pero me parece que es muy útil que podamos ventilarlas, ¿no? Yo creo que hay que ver el tema de las primarias en función también de la historia reciente de la oposición y, por supuesto, del proceso político. El gran problema con las primarias, porque para mí es un problema, o sea, para mí las primarias son un problema, no son una solución, claro. Es que se les imputa la capacidad de crear una unidad que para mí en este momento no es posible dentro de la oposición. Ciertamente, lo estamos viendo ya, pues. Entonces, ahí hay un problema de, vamos a decirlo, de falla de origen en cuanto a las primarias, a pesar de que esto que digo no desmerita en absoluto el trabajo de la comisión de primarias, que me parece heroico casi, ¿no? Y la respuesta que efectivamente ha habido con la inscripción de venezolanos afuera, pues también muestra que hay, digamos que seguimos teniendo una gran fe, vamos a decir, una confianza en los mecanismos democráticos, en el voto, y eso es súper importante. O sea, es la parte que yo más rescataría de todo este momento. Pero el fondo político es que la oposición está fundamentalmente fracturada en varias partes, pero esencialmente en dos, ¿no? Que son precisamente las dos, vamos a llamar las teorías del cambio, ¿no? Que no han dejado de ser desde 2014. Es decir, una teoría del cambio en donde hay, digamos, una visión en la que el cambio político en Venezuela es el cambio de vamos a decirle, es el reino de la voluntad, ¿no? Simplemente hay que imponerse al otro. Vamos a llamar a ese más bien la visión de la eternización del conflicto, ¿no? Y otra visión que está muchísimo menos articulada, que para mí debería estar en ese momento más desarrollada, pero no lo está, que es la visión en donde uno realmente construye un horizonte de cambio en función de condiciones políticas reales y de consideraciones, vamos a llamarlo realistas, dentro de las capacidades de fuerza, tanto de la oposición como del gobierno. Pero esa es otra, vamos a decir que esa es otra discusión, pero el hecho de estoy llamando la atención sobre esto para que se vea que hay efectivamente una fractura que puede ser, en un momento dado, en una coyuntura, puede ser, vamos a decirla, subsanada momentáneamente,
quizás el momento de las primarias, si en el escenario optimista pudiera ser un momento así, pero no va a dejar de existir simplemente por eso. Entonces, las primarias por una parte tienen, como digo, una falla de origen, porque por una parte pretenden encontrar la unidad perdida y por otra parte pretenden poner a competir entre sí a los candidatos, ¿no? Uh-huh. Entonces, oye, sí, hay un tema, hay una ambivalencia, o sea, hay una doble naturaleza de la primaria que es complicada. Yo no estoy segura pero de que también, todos los candidatos... hay que decírselo sí. a la gente, ¿sabes? A la audiencia, a No, la ciudadanía. Porque, claro, yo creo... porque si no, oye, es muy difícil los que tienen fe en eso. Y fíjate, mira me todo parece lo que... muy bien que... Mira, todo proceso de esta naturaleza debe ser apoyado en el sentido de que ejercita el músculo democrático, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pero hay que conocer sus limitaciones, ¿ves? O sea, hay que saber hacia dónde se dirige. Yo tengo esta impresión de que yo no estoy segura de que las primarias sean para elegir un candidato presidencial, porque hay noticias de que hay participantes en él que piensan que lo que se va a elegir es el líder de la oposición, que es algo muy distinto. O sea, la primaria es para unir a la oposición o para sustituir al liderazgo. Buena pregunta. Digamos, es una... que a lo mejor es lo mismo, no lo sé. Sí, yo no quiero, con esto quiero plantear preguntas. Claro, poner temas en la discusión, claro que sí. Yo tengo mis dudas, no sé si es para una cosa o para otra. Y hay unos peligros, como muy bien dijo Verónica, hay peligros que son de otra naturaleza, que son peligros en el orden puramente institucional, y ahí ya estamos entonces en el contexto político global. Si quieres, un poco más con la pregunta de qué va a pasar, ¿no? Es importante, hay una cosa importante, y es que el gobierno de Maduro desde hace varios meses ha ido, vamos a decir que radicalizándose sería una palabra apropiada, pero bueno, una palabra, digamos, está blindando posiciones, ¿no? Como si precisamente todo el proceso de negociación que se llevó a cabo el año pasado y que terminó con la firma del acuerdo social en noviembre, sí, y que quedó en la firma, a pesar de que la firma misma compromete pero que, como tú bien dices, quedó allí, lamentablemente. Quedó allí. Entonces, ahí hubo una parálisis de ese proceso, y es una parálisis política, en el sentido de que pareciera que no se quiere avanzar en un proceso de negociación, porque todo proceso de negociación, ¿saben? Todos los caminos llevan a Roma en Venezuela, las elecciones del 24. Entonces, pareciera que ahí hubo un momento de verdad de repliegue, vamos a llamarlo así, del gobierno, que termina paralizando todo el proceso político y ubicándolo en una posición sumamente comprometedora también. Entonces, ¿cómo va a derivar esa situación? Esa decisión política del gobierno de seguir encerrado, de no continuar con el proceso de negociación, en el cual ahora vuelve a estar en primer plano el tema electoral. En fin, esas son incógnitas que van a condicionar esto, y lo vamos a saber muy pronto, porque como sabemos hay una posibilidad de que la negociación se retome en las próximas semanas. Ahora, ¿dónde queda eso ciudadano que bien describía Verónica y que yo todos los días converso con él en el programa? Ese ciudadano que está... Sí, me parece muy interesante esto. Desde hace mucho tiempo, un par de años. Sí, yo diría que un par de años, desde el momento en que la crisis fue tan fuerte como la vivimos, ¿no? Para no describirla ahorita. Se ha visto que hay una autonomización del ciudadano, pero eso no es una autonomización, vamos a decirlo, consciente o ideológica. No. Es más bien el resultado de una orfandad. No, y de desesperación, de que tú quieres salir adelante. Y de un estado destruido, que es una cosa increíble. Es que Venezuela es el país de la anarquía total en el sentido técnico de la palabra. Bueno, sí. No hay Estado. No hay semáforos, no hay nada. No solo en el sentido del desorden, porque la anarquía no es necesariamente desorden, sino en el sentido de que no hay Estado. No hay Estado ninguno. El Estado desapareció, sencillamente. Y la gente quedó huérfana. Entonces hay una reacción a esa orfandad, claro, en la que la gente trata de sobrevivir, total. pero eso es una visión completamente individualista.
Eso no es una visión que nos pone en comunidad. O sea, ese tiene ese riesgo, tiene la ventaja de que la gente muestra las capacidades de supervivencia que tiene dentro de lo que puede, pero no es una visión Claro, que pero nos ponga en común. no, pero por supuesto, tienes toda la razón, tienes toda la razón, Entonces, Colette. claro, ¿qué le ocurre? De hecho, los venezolanos han sido siempre muy liberales en lo económico, eso no es nuevo. Lo que es increíble es la relación lo que es importante, mejor dicho, que hay que subrayar es la relación que ha cambiado con el Estado. Y ahí hay un problema, como te digo, porque es verdad, una sociedad más autónoma del Estado a todos nos parece mejor, porque es un desarrollo de capacidades, pero también la desconfianza en las instituciones nos daña. Claro, esa parte es muy negativa. Si sabemos que el Estado no existe, que no hay Tribunal Supremo, sino que un señor Ratti se va para allá y hace lo que le da la gana. Cualquier cosa puede pasar y eso es grave. Es como el lado oscuro de todo esto. Sí, entonces señor. hay que tener, de nuevo, yo sí creo que la política debe ser nuestro ámbito de encuentro. Pero la política siempre es polémica, siempre es diferente. Entonces también tenemos que construir, termino con esto, con el tema de qué puede pasar con las primarias. ¿Sí? Claro, para que María Verónica hable. Sí, las primarias, efectivamente yo veo como Verónica que tiene que construirse un escenario alternativo en caso de que no se pueda adelantar el proceso. Claro. Que no estoy segura de que sea solo un problema interno. No, y que es un escenario que está allí y que puede ocurrir. Hay que tener ese plan B pensado. Sí, lo que ocurre, por eso es que también depende de que el consenso necesita consenso, ¿no? Es decir, se necesita que sea válida esa figura y que haya negociaciones y conversaciones. Y así es como yo interpreto la carta de Enrique Capriles a la plataforma. O sea, lo que le está pidiendo realmente allí es conversemos, vamos a ver qué plan hacemos en caso de que persistan todos estos peligros, incluyendo las inhabilitaciones. Sí. Lo cual me lleva también a decir que no me parece, esperemos que ese debate que se va a dar mañana sea un debate productivo y no un debate divisivo, ¿no? Sí, que profundice más esas divisiones. Yo no me parece correcto, además lo que decía Verónica, creo que eso no es una oportunidad que simplemente hay que desechar el debate, quiero decir. Y me parece que es importante que haya conversaciones, no una, con un gentío y un montón de candidatos, sino varias, y que sean conversaciones de lo importante, ¿no? De lo sustantivo, no definitivamente una colección de promesas, sino porque también, digamos, el debate tendría que ser sobre lo que tienen en común, no sobre las diferencias. Sobre lo que se ofrece. Y en común, ¿no? En común. Colette Capriles con nosotros, también María Verónica Torres. María Verónica, a ver. Bueno, varias cosas, ¿no? Bueno, por supuesto, para mí es un honor debatir con Colette. Pero tenemos algunas diferencias, ¿no? La primera diferencia es que yo creo que en Venezuela no hay una falta de Estado, sino hay un exceso de Estado. En ese sentido, las instituciones del Estado han crecido muchísimo y la autonomía ciudadana se ha visto cada vez más reducida. En Venezuela lo que no hay es una república civil. En Venezuela lo que no hay es una ciudadanía fortalecida que sea capaz de ejercer sus derechos en todas las instituciones. Hay un exceso y por eso de es que Estado. Tú ves que el ciudadano empieza a tomar empieza mi vida. ¿Qué es lo que dice? Por eso te digo, el Estado ha crecido tanto que no existe en la práctica para la vida de la gente. Lo abandonó, les dio todo y después los abandonó. Claro, pero eso no puede ser tan malo. Que eso es buenísimo. No que sea malo, ¿no? A menor Estado, mayor autonomía ciudadana, mayor. Porque, perdón, una república es una república de instituciones. Si tú no tienes instituciones de ningún tipo, no puede haber de ninguna manera vida en común, res pública, no hay cosa pública. Una república significa cosa pública. Entonces, a lo que yo me refiero es que si bien estoy totalmente de acuerdo con la visión en la cual el Estado no puede ser el jefe de la vida de la gente, estamos totalmente de acuerdo con eso es, digamos, una cosa impensable a estas alturas históricas, que lo que sí es cierto es que no hay, al no haber Estado, lo que no hay son instituciones del Estado. No, Las claro, por allí lo protegen, entiendo. Claro. El básico del Estado liberal. Lo que pasa es que el Estado liberal, la ley y la justicia.
Colette Eso y es yo lo que se tenemos... destruyó. Eso es lo Ajá. que no hay. Claro, Colette y María yo- Verónica, a ver. Ajá, tenemos dos diferencias conceptuales sobre el Estado. El Estado es una organización político-administrativa, o sea, que es gobernado y administrado por quien elige el pueblo. Ahora, la República Civil es lo que comprende la voluntad y el mandato de los ciudadanos. Y eso es lo que en Venezuela ha fallado en los últimos años, que los ciudadanos han sido desprendidos de su mandato civil. A ver, entonces esto que dice Colette, pues yo la verdad es que estoy de acuerdo en algunas cosas y me parece, por supuesto, como todo lo que viene de ella, brillante. Sin embargo, creo, por un lado, que hay exceso de Estado. Por otro lado, creo que las primarias, a mí me preocupan las primarias y creo que hay que crear escenarios alternativos a las primarias por las dificultades a las que se está enfrentando las primarias. Pero a mí me parece que las primarias no son un problema, las primarias son una solución, porque hay que deslastrar del imaginario popular esa falsa unidad que hemos tenido durante 20 años y que se ha comprobado que ni es cierta, ni han trabajado en conjunto, ni tienen los mismos objetivos, y lo que esto ha sido es una repartición de bienes y poderes durante todo este tiempo. Y eso fue el interinato. Entonces, Claro, pero espérate, perdón, no puedes reducir la historia de la Tenemos que ir oposición concluyendo, a lo- mujeres. a lo- Mujeres. Tenemos sí, que ir concluyendo, por favor. yo Ya creo que tengo no se puede señas. reducir, Ajá. reducir la oposición no se puede reducir a los últimos años, donde ha habido, pues evidentemente, a partir del 2014, un cisma y una crisis horrorosa sí, dentro no, de la no. oposición. Hubo en 2015 una muestra unitaria cuando se ganó la Asamblea Nacional, con una mayoría importante, digamos. Sí, Suficiente, y también pues. la hubo Entonces, en el 2010 cuando se perdió y la Asamblea no, Nacional que no- por que una no se por una perdió, no se decisión de perdió, se unidad ganó, también. por cierto, se ganó en votos. Sí, pero no, En pero por 2010 una se ganó en decisión de votos. Bueno, unidad bueno, también. mujeres, Ya tengo bien. que concluir aquí la cosa. A ver. Bueno, Ajá. no, muy bien, muchas gracias. No, ya va, pero Fíjate, solamente ajá. para aclarar una cosa que me parece muy importante de cara a mañana. Sí, importante. A mí me exacto. parece interesantísimo y la verdad es que me alegra que haya un debate de diferencias políticas entre los candidatos, porque las diferencias políticas son las que crean el debate público. Cuando hay unidad de criterios y no hay posibilidad de poner en la palestra pública distintas opiniones y distintos planes de gobierno, que es lo que mañana deberían presentar los candidatos, planes de gobierno. Pues cuando no existe eso, seguimos sumidos en una especie de sumisión apática, no tenemos... Sí, el limbo de los justos. Exactamente. Entonces, Pero fíjate que ahí yo pienso que es interesante, esto lo pongo simplemente no en contraposición de lo que dice, sino como complemento. Yo pienso que las diferencias no deberían ser en planes de gobierno, porque planes de gobierno democrático no se diferencian entre sí. Y el punto aquí que estamos hablando es de alternancia hacia la democracia. Entonces, pero lo que sí es cierto es que tal vez sería interesante que los candidatos debatieran sobre principios, en el sentido de sobre compromisos básicos que tienen que asumir. es que Por eso es lo que me ejemplo, preocupa. Por ejemplo, compromisos como respetar el resultado de las primarias. Que no lo, Bueno, mire, eso es lo que me preocupa, que ¿entiendes? el debate O se principio- vuelva... O el principio de que si ganas la elección tienes que ir a las presidenciales, Claro. porque lo que se está eligiendo es un candidato. Bueno. Y así. Eso es lo que me preocupa, O sea, que el debate se vuelva una declaración de principios y no un llamado a la acción pública. Porque declaración de Vamos a principios votar. todos hemos tenido. O sea, si nosotros leemos los No, tweets, pero- Bueno, los tweets de los candidatos, todos son los más republicanos, pero las fíjate, mejores claro, personas. pero fíjate que no se ha podido firmar el programa mínimo. Porque ni Capriles ni los no, principios, porque ni Capriles los- no. bueno, muchachas, mujeres, miren, amanecerá y veremos. Mañana es el debate. Gracias, Colette. Un abrazo, No, querida. gracias a ambas, de verdad. Sí, un gusto, me encantó Verónica, esta charla, ¿eh? gusto. Me encantó, Vale, hablamos. me encantó Seguro. esta charla. Colette Capriles, licenciada en Psicología Social, magíster en Filosofía, profesora de Teoría Política de la Simón Bolívar. María Verónica, gracias, querida. No, gracias a ti. Sí, señor, ella es constitucionalista, politóloga, profesora universitaria, consultora política. Interesante los dos puntos de vista. Yo agrego el mío, aunque no Ajá. me lo han pedido. Yo sí creo que el ciudadano tiene que empezar a hacer sus cosas por su cuenta. Totalmente. Yo sí creo. Mira, yo tengo un cuento comiquísimo con Colette. Ajá, Tú sabes, con Colette, tú sabes que cuando yo era muy chama, ajá. yo tenía un novio que estudiaba en la central, teníamos en la UCB, 17 años, estaba enamorada de él. Ajá. Y él
él era su alumno. Y ella y yo toda la vida le dije, ¿sabes qué? Algún día yo voy a ser como Colette. Bueno, no lo soy, no lo soy, pero por lo menos hablo con ella. Gracias, María Verónica. 7:34, amigos del Circuito de Éxitos. Vamos a colocar música. Sí, señor, era, como les decía, María Verónica Torres, constitucionalista, politóloga, profesora universitaria, consultora política. Nosotros vamos con Billy Joel.